Hechos capítulo 3, versículo 15. Hechos capítulo 3, versículo 15 nos va a servir de versículo principal, el pasaje principal. Hechos 3, 15. Padre, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Dios que estás en los cielos. Padre amado, Espíritu de Dios, esta es tu casa, este es tu ambiente, Señor, este es tu altar, esta es tu palabra y nosotros somos tuyos también. Por eso te damos la gloria y te pedimos que esta palabra haga la obra que tiene que hacer en tu pueblo, Señor. Mira que me pongo como mensajero delante de mis hermanos, aleluya, pero es tu palabra la que necesitamos en estos tiempos. Padre, te pedimos que seas tú dando el crecimiento en el nombre del Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y leemos de la siguiente manera, solo el versículo 15 del capítulo 3 en Hechos. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Le damos toda la gloria y la alabanza al Señor una y otra vez. Hoy queremos compartir un mensaje cristocéntrico, como siempre ha sido, hermanos, el mensaje de Puertas de Sion. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ministraba mi corazón y me afirmaba, aleluya, la verdad de que solo necesitamos a Cristo. Yo meditaba, alguien mencionó el pasaje que dice, aleluya, que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y el Señor ministraba mi corazón, porque hay muchos que quieren buscar a Dios y se habla mucho de, sí, yo quiero buscar a Dios, yo necesito buscar a Dios, pero la palabra establece, hermanos, que hay un camino que si no lo tomas, no puedes llegar a Dios. Y ese camino se llama Jesucristo. Entonces, por eso que Pablo decía que su mensaje muchas veces era menospreciado, era quizás también tomado como aburrido. Porque el mensaje de Pablo y el mensaje de los apóstoles era principalmente el Cristo crucificado. Y es que, hermanos, para muchos es fácil decir, no, yo creo en Dios, yo sé que hay un Dios, pero muy difícil es decir con un corazón sincero, yo tengo una relación con Jesucristo. Y hago un poco de eco de la última palabra predicada el domingo pasado, que hablaba principalmente de la necesidad de seguir verdaderamente a ese Cristo. Nadie puede venir al Padre si no es por medio del Señor Jesucristo. Saulo tuvo un encuentro, aleluya, poderoso con el Cristo. No lo conocía, pero tuvo un encuentro con Él. Y no estamos aquí para en ninguna manera promover los famosos encuentros y reencuentros, los cuales rechazamos. Y los que están escuchando y conocen, no tenemos que explicar de lo que estamos hablando. Pero sí es cierto, hermanos, que usted y yo tenemos que encontrarnos con Cristo para poder entonces llegar al Padre. Pero también dice la palabra de que el Señor Jesucristo vino a la tierra y la gente le salió huyendo. La gente, cuando el Señor Jesucristo les planteó por qué Él había venido verdaderamente, la gente se dio cuenta de que eso no era para ellos. Cuando el Señor los encaró y le dijo, ustedes están detrás de mí por la comida y por esto y lo otro. Pero si yo les digo a ustedes que yo vine para morir y para que ustedes dejen el pecado, entonces ahí la gente ya no le gustó. Yo quiero en esta mañana pasar este mensaje
en quién es el Señor Jesús. Y claro, para profundizar hay que tomar mucho tiempo, pero también se puede enseñar con algunos pasajes claves quién es ese hombre que dijo que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Y es importante dejar claro quién es Él, porque el diablo, Jehová lo reprenda, siempre su trabajo ha sido tergiversar y torcer la verdad de Dios. Entonces hoy hay muchos conceptos de Cristo. Hay un Cristo maleante, hasta hay un Cristo pasiero, hasta hay un Cristo. Hoy en día los homosexuales y las lesbianas están teniendo que crear un Cristo que acepta la homosexualidad. Hoy hay todo tipo de ideas del Cristo, pero la mayoría de ellas torcidas por el corazón perverso y desobediente de los hombres, y no en base a lo que está escrito. Yo quiero dejar claro que cuando hablamos del Señor Jesucristo, hay dos grupos de hombres que tienen que entender esto. Uno es Israel y el resto somos todos los demás. Israel fue escogido por Dios y le fue dado la palabra profética del Hijo de Dios y del Salvador del mundo. Isaías está escrito hace miles de años y todos los profetas hablaron del Cristo. Entonces está Israel, a quienes se le tiene que hacer entender de una forma, usando principalmente su propia historia y sus propios profetas. Y está el resto de nosotros, también conocido como los gentiles, quienes tenemos que entender utilizando también los profetas y los mismos pasajes que usamos para Israel, pero nosotros tenemos que entenderlo un poco más profundo. A Israel, en Hechos, el primer discurso de Pedro, si quieren buscarlo ahí mismo hacia atrás en el capítulo 2, después de que el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, desciende en la fiesta de Pentecostés y los hermanos están llenos del Espíritu Santo, los judíos empiezan a pensar que están ebrios. Y entonces el primer discurso de Pedro a los judíos habla de esta manera. Varones israelitas, en el versículo 2:22, varones israelitas, oigan estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben que es así. Esos judíos habían atestiguado los milagros de Jesús. Y Pedro les está hablando a ellos, a esos corazones judíos que conocían al Dios vivo y conocían a los profetas y habían aún más visto al mismo Cristo haciendo los milagros. Por eso él les habla de esta manera: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, ya les está hablando al corazón judío, porque ellos saben lo que están escuchando. Ellos habían leído los profetas y los salmos, las estudiaban y se hacían doctores en esa palabra.
pero acababan no hace mucho de crucificar al Salvador. Entonces, por eso Pedro les está hablando así. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, los gentiles no sabían quién era el Cristo, pero los judíos, cuando escuchaban la palabra el Cristo, sabían que es el personaje principal de toda la historia, aquel a quienes ellos todavía lamentablemente están esperando, y ya vino hace más de 2000 años. Dice, ustedes sabían que Dios iba a levantar al Cristo del linaje de David para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, David, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Lo vieron, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, dice que se le apareció a los discípulos, y si se le apareció a los discípulos, también lo vieron los demás judíos. Que no lo reconocieron es otra cosa, si ni los mismos discípulos lo reconocieron. Hasta que dice que Él le abrió los ojos y dijeron, wow, pero no ardía nuestro corazón cuando iban camino a Emaús, dice. Lo vieron resucitado. Dice el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el mensaje para el judío. Aquel, el carpintero, ese no es el hijo de José. Ese no es, saldrá algo bueno de Belén. A ese Dios lo ha hecho Cristo y Señor. Hermanos, estamos leyendo la palabra de Dios, lo que está establecido por la eternidad. Y los judíos van a tener que entender eso. Por eso dice la palabra que van a tener que pasar un tiempo de prueba, pero van a ver al que traspasaron. Lo van a ver al que traspasaron, al que humillaron, escupieron, garnatearon, desecharon, porque a Dios así lo había establecido. Lo van a ver y van a decir, aleluya, ciertamente es Cristo y Señor. Y se supone que ya ese aleluya y ese sentir está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben aquí que el Señor Jesucristo es Señor y Cristo por la eternidad? Aleluya. Pero entonces, hermanos, ¿cómo debemos nosotros ver a Jesús? Nosotros tenemos que entender algo más profundo. Nosotros tenemos que entender algo más profundo. Y quiero leer brevemente el versículo 15 del capítulo 3 de Hechos, el que leí al inicio. Algo más que le dice Pedro a los israelitas y le dice, ustedes mataron al autor de la vida. Y fíjense que autor está con mayúscula, porque el Señor Jesucristo es el mismo autor de lo que usted y yo conocemos como vida. Los científicos se han vuelto locos toda la vida porque no se puede explicar este milagro que se llama vida. A mí me encanta la naturaleza y yo medito cómo tú agarras una semilla, como el Señor utilizó la imagen de la semilla. Tú agarras un poroto y un poroto parece que no es nada, pero tíralo en la tierra y sale algo vivo. Y tú y yo, ¿qué hicimos para que saliera eso vivo? Nada, nada más que tiraste el poroto. Pero ¿quién es el que hace que dentro de algo así surja una planta? ¿Cómo puedes explicar eso? Ese es el autor de la vida. Dice, ustedes lo mataron, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ya lo leímos.
Aleluya. Vamos a ir, hermanos, a Romanos para expandir un poco lo que dije hace un rato. ¿Cómo debemos entender nosotros? ¿Por qué, hermanos, hay que entender esto? Nosotros, los gentiles, los que no éramos judíos, los que no somos judíos. Amén. Dios escogió una sola nación que se llama Israel y le dio todo. Dice que ellos son los que recibieron todo lo que vino de parte de Dios, la palabra profética, los mandamientos, las visiones, las revelaciones, todo se lo dio a Israel para que por medio de esta nación, el mundo entero, entonces supiera la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso que más adelante, usted y yo vinimos a entender que este Cristo israelita, este hombre que ni siquiera era panameño, este hombre que vivió en otro continente, que es parte de la historia de una nación que yo ni conozco, es el Salvador del mundo. Nosotros tenemos que entenderlo de una manera, y es de la siguiente. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo 12, que es una verdad más profunda. La palabra establece en el capítulo 5, versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Vamos a pasar más abajo. En el versículo 17, pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte por la transgresión, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hay que dejar claro que nadie nace salvo. Eso es antibíblico y diabólico. Nadie nace salvo. Todos nacemos en el estado caído, la naturaleza pecaminosa de Adán. Todos, absolutamente todos. No, que mi niño lindo, él es un angelito. No le enseñe la palabra de Dios y ya veremos los resultados. Estamos viendo adultos muy lindos cometiendo errores garrafales en nuestro país. Porque fueron niños lindos, nunca se les enseñó que eran pecadores y que necesitaban humillarse delante de la verdad de Dios y vivir en el temor de Dios para que ahora, siendo adultos, no cometan las impiedades que están cometiendo. Por eso se le enseña desde pequeños. Hermanos, yo lo digo como padre, el Señor ha ministrado mi corazón, y si hay una verdad que todo ser humano debe entender, es esta: nadie es bueno. Todos hemos pecado, y cuando usted se da cuenta de esta verdad, entonces usted, como dice acá, no tiene que ir, pero dice que cuando Pedro terminó el discurso, dice que sus corazones se compungieron porque se dieron cuenta que estaban mal. Solo es cuando el hombre se da cuenta que es un pecador que entonces mira con ansias al Salvador, porque quiere ser salvo de su pecado. Y ese es el error que ha cometido muchos ministerios. Han quitado la palabra del arrepentimiento y el pecado del altar. Entonces hay un pueblo que está en pecado, pero ellos dicen, como Israel, ¿qué pasó? Nosotros somos santos. Y están viviendo en pecado, pero porfían con Dios, porque se ha quitado la palabra de verdad de los altares. Por eso que la palabra aquí, hermanos, sigue siendo recta como debe ser, porque tiene que haber una calibración perfecta, hermanos. No es por
por cómo tú pienses que estás. Tú tienes que leer la palabra y ponerla al lado tuyo y decir, no estoy así. Y así vivimos en una sociedad en donde todo el mundo está bien conforme a su propia opinión. Yo tengo otra mujer, pero yo estoy bien. Sí, yo creo en Dios. Dios te bendiga. Yo me emborracho y uso drogas y todo tipo de basuras que a Dios no le agradan. Pero yo creo en Dios también. Inclusive voy a la iglesia. Que no vienen aquí porque aquí no pueden venir en esa condición. Irán a otras iglesias que son cueva de pecadores. Hermano, esto suena duro, pero hay iglesias que son cueva de pecadores. Ahí nadie está mal. Ahí nadie está mal. Pero dice la palabra, todos hemos pecado y tenemos esta naturaleza todavía con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? O aquí ya todos somos ángeles, ¿no, hermanos? Entonces, nosotros tenemos que entender al Señor Jesucristo desde esta perspectiva. Tenemos que entender esto. Los niños, escuchen esto. Así que como por la transgresión de uno, de Adán, vino la condenación a los hombres. Todos estamos condenados por Adán. No hay alternativa. No, que yo soy un ingeniero y soy lo mejor. No hay nada que te pueda quitar esa condenación de encima. Todos están condenados, pero dice la palabra, de la misma manera, por la justicia de uno, de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Esa es la verdad principal nuestra, hermanos. Nada nos podía quitar esa condenación. Pero hay uno que pagó todo el precio, que vivió una vida justa, se llama Jesucristo. Y por medio de la fe en Él, entonces somos considerados justos. No, yo soy justo porque yo ayuno, porque yo oro. Hermanos, todo eso adorna tu vida delante de Dios, pero siempre declara que tú y yo somos justos solo porque Cristo pagó el precio. Porque estamos revestidos de Cristo. Entonces, ahí hay que empezar. Ahora, ¿cuál es la situación? ¿Por qué también el Señor, otra verdad que tenemos que entender? Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es la verdad del hombre? ¿Por qué hay que entender que hay que llegar a Cristo? Bueno, ya lo acabo de decir. Cristo es el camino, porque tú no puedes ir a Dios condenado y lleno de pecados. Tú tienes que llegar a Cristo. Él quita tus pecados y tu estado de condenación, y entonces tú puedes pasar a tener una relación con el Padre. ¿Cuál es la condición del hombre? Lo dice en Romanos al principio, Romanos 1, la culpabilidad del hombre. ¿Por qué necesitamos a Cristo? Porque estábamos, le damos gracias a Dios, hermanos, que Cristo nos cambió. Aleluya. Y hoy tenemos una relación con Dios de verdad, porque llegamos a Cristo. Porque no nos escondimos de Él, porque hemos sido valientes. ¿Por qué digo esto? Como hago eco también de la última predicación, porque cuando tú llegas al Señor Jesucristo, lo primero que Él te ofrece es, te voy a limpiar todo. Mira, estás totalmente asqueroso. Él no te lo dice así, obviamente, no te dice nada, simplemente viene y te lava, te ve llorando ahí. ¿Cuántos, aleluya, recuerdan ese día en que usted estaba llorando en la presencia de Dios, lleno de pecados? Y el Cristo lo limpió. No te dijo nada. No nos dijo nada. Simplemente vio nuestro corazón arrepentido. Hicimos la confesión de fe. En verdad, nos limpió de nuestros pecados. Pero ¿por qué digo que hemos sido valientes? Porque una vez que eres limpiado de tus pecados y empiezas a tener una relación con ese Cristo, Él entonces empieza a explicarte lo que es tener un compañerismo con Él. Y empieza a decirte, bueno, Rodolfo, gloria a Dios, ya eres mi hijo, pero eso no me gusta, eso que tienes ahí no me gusta. ¿Qué cosa? Eso que está ahí en tu vida, eso no me gusta. Ahí viene la valentía, cuando llega el día de obedecerle al Cristo. Aleluya.
¿Cuál es la condición del hombre? ¿Cuál era nuestra condición? Está en el Romanos 1, vamos a leerlo brevemente antes de culminar. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Usted se preguntará, ¿quién es habiendo conocido a Dios? Si la gente no conocía a Dios. Pues déjeme decirle, hermano, que todo comenzó con Dios. ¿O no es así? O sea, no es que Dios entró a la historia después, no, todo comenzó con Dios. Lo que pasa es que el hombre se olvidó de Dios. Pero todo comenzó con Dios. Con Adán y Eva. Pecaron, arruinaron el plan. Pero el concepto del Dios vivo seguía. Si Noé dice que fue hallado como único entre tanta gente, ¿por qué Noé sí se acordaba de que había un Dios y los demás no? Porque siempre ha estado el concepto del Dios vivo. Y dice esta palabra que aunque a muchos se les olvidó, todo habla de que hay un Dios vivo. Pero dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahí tenemos la historia de la civilización griega. Los más sabios, hermanos. ¡Oh! ¿Cuánto podemos adular a la civilización griega? Los grandes pensadores. Y sin embargo, un día Pablo estuvo en medio de ellos y le tuvo que decir, ustedes no conocen al Dios vivo. Ustedes les gusta, dice que les gustaba escuchar cosas nuevas. Amén. Hermanos, los grandes filósofos griegos son tenidos por las grandes universidades como grandes hombres. Pero delante de Dios son estos, ¿ves? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Sabían un montón de cosas, pero no sabían que había un Dios que se llamaba Jehová de los ejércitos y que había enviado a Jesucristo para salvarlo. Y cuando Pablo les trajo la palabra, no les interesó. Dice que cuando empezó a hablar de la resurrección, ya les pareció como locura. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ese es el caso de los aborígenes. ¿Cuál es la historia de nosotros, principalmente de los indígenas? Adorando a aves, que si al gavilán, que si a no sé quién. Amén. Que al trueno. Y todavía hoy hay quienes adoran estatuas. Y eso es desagradable a Dios y eso es totalmente opuesto a la palabra de Dios. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Eso se asemeja mucho al tiempo que estamos viviendo hoy. Cambian la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ayer leíamos en el ayuno Apocalipsis 13 y la imagen que va a ser creada, para que dice que el que no adore la imagen lo van a matar. Y un montón de gente va a adorar esa imagen, porque la gente no quiere entender que no se trata de una imagen ni una estatua. Se trata de Jesucristo, el invisible, dice la palabra, el inmortal. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hermanos, esto solo lo quise leer para que nosotros entendamos por qué necesitamos a Cristo.
por esta condición en la que, mire, esto se escribió hace miles de años y esto encaja perfectamente con el mundo de hoy. Adorando estatuas, todavía hay indígenas adorando cosas. Mire la India lleno de dioses feos, que si un elefante con 3 trompas, que con 4 colas y 4 patas, demonios. Hoy en el 2024, donde ya existe la inteligencia artificial, hay millones de gente adorando un elefante. Y otro dice, no, yo no adoro, yo no soy eso. Pero estás adorando a la estampilla. Estás adorando, tienes un cuadro ahí, quizás, de San Fulano, de yo no sé quién, del Papa. No, el Papa es, mira, mi personaje favorito. Esa es mi adoración. El Papa es mi adoración. Pues con esa adoración no vas a entrar al reino de los cielos. Yo vine a predicar a Cristo. Aleluya. En esta condición, hermanos, nosotros como gentiles tenemos que entender que necesitamos al Señor Jesucristo. Es el único, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Hoy más que nunca, háblele al que usted, lo digo porque el Señor me habló a mí, háblele a la gente de Cristo. Como dije al principio, ¿cuál era el mensaje de Pablo? Siempre era Cristo, con todo lo que enseñó. Pero él dice, lo mío es el Cristo crucificado. Porque la gente tiene que saber de Cristo, tiene que entender, aleluya, que está en pecado, que nacieron mal y que necesitan uno que fue enviado por Dios para que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Entonces, hermanos, y todos los que están escuchando, podríamos decir muchas cosas, pero si usted no tiene un encuentro con el Salvador, con Cristo Jesús, usted haga lo que haga, no va a funcionar. Usted tiene que venir a Cristo primero. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está aquí. ¿Dónde está Cristo? Aleluya. Él lo dijo. Todo está aquí, Él lo dijo. Todo lo que ustedes quieren saber de mí, todo ya lo dijeron los profetas y está aquí. Abra su Biblia y conozca al Cristo crucificado, al Cristo resucitado también. Aleluya. Yo lo conocí y los que estamos aquí lo hemos conocido y en Él está puesta nuestra fe. Por eso dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aleluya. Y obedezcamos a aquel que llamamos Salvador. Cierro con esto. Él dijo, y con esa palabra que Él dijo, hermanos, no cabe más nada, no puede ser torcida. Él dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si yo soy tu Salvador, te limpié, te salvé y te llenas la boca de que eres mío, si me amas, guarda mis mandamientos. Cierro con eso, hermanos. Dios le bendiga. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es el día. Acéptalo. Dice la palabra que aquel que cree en su corazón que Dios lo levantó de los muertos al tercer día y confiesa con su boca que Él es el Señor, será salvo. No tienes que hacer más nada. No tienes que pagar una manda. No tienes que dar $1.000.000 como sucedió una vez en la historia. No, que mira, dame para ver adulterio. Ese está en $5.000. Sí. Dame $5.000 y tu pecado adulterio es perdonado. Solo tienes que creer en tu corazón y confesar con tu boca y venir a la iglesia y escuchar la palabra de salvación. Dios te bendiga. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor.